En este tip veremos cómo llevar a cabo la reimplementación de interfaces en herencia, es decir, cuando una de las clases hijas necesita tener su propia implementación de una interfaz que implementó la clase base. Veremos entonces cómo reimplementar la interfaz y también el uso del polimorfismo en la reimplementación. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tip en el cual vamos a aprender cómo hacer reimplementación de interfaces en herencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a tener una clase padre, una clase base, la cual está implementando una interfaz y luego alguna de las clases hijas va a necesitar hacer una reimplementación del método de esa interfaz. Bueno, entonces necesito que creen un nuevo proyecto. Yo he creado el proyecto Tips 033 y vamos a crear una interfaz, algo muy sencillo, que es la interfaz y calculable, la cual va a tener un único método, que es calcular, el cual está recibiendo un parámetro de tipo doble que se llama pNúmero. Esta va a ser nuestra interfaz, es un ejemplo realmente sumamente sencillo. Ya que tenemos nuestra interfase, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a crear nuestra clase base. La clase base que nosotros vamos a tener se va a llamar cPrueba. Entonces, por favor, creen una clase, es la clase cPrueba y esta clase está implementando a iCalculable. Como ven, es una clase muy sencilla, simplemente es para que podamos hacer el ejemplo rápidamente. Tenemos internamente un doble que se llama n, y luego tenemos el constructor que recibe un valor y lo estamos colocando aquí en n. Y luego hacemos la implementación de iCalculable. Tengo public void calcular, double pNúmero. Aquí estoy colocando que me escriba el texto en blanco y tengo console.writeLine. Estoy en cPrueba y luego que me imprima lo que se evalúe de esta expresión, que es n por pNúmero. Es decir, esta versión de calcular es la versión que se ejecuta en nuestra clase padre. Ya que tenemos esto, vamos a crear una clase hija. Entonces, creen por favor una clase, es la clase cOtra, y esta clase está descendiendo ¿de quién? Pues de cPrueba. Va a ser una clase normal. En esta clase no vamos a hacer la reimplementación de la interfaz. Eso lo vamos a hacer en otra, pero bueno, es para que podamos comparar con diferentes clases. En esta clase, bueno, pues vamos a tener el constructor, está recibiendo un número, se lo manda a la clase padre. Esto ya saben cómo funciona. Y acá, bueno, estoy colocando que se escriba en rojo y pone en el constructor de cOtra y luego, bueno, cOtra invoca a calcular. Como está descendiendo de cPrueba, pues obviamente va a utilizar el código que se encuentra en cPrueba, es decir, va a utilizar la implementación que nosotros hemos creado en cPrueba. Y luego nos imprime saliendo del constructor de cOtra. Entonces aquí tenemos una herencia y esta clase no está llevando a cabo reimplementación. Ahora vamos a crear una clase que sí lleve a cabo la reimplementación de la interfaz. Entonces necesito que por favor creen una nueva clase. Es la clase que le vamos a llamar cTest. Ahora, cTest va a descender de cPrueba. Tenemos la herencia. Sin embargo, como yo quiero que cTest reimplemente a calcular, entonces también tengo que indicar que tiene que implementar ahí calculable. De esta manera estoy diciendo, ok, va a tener herencia de cPrueba, pero también va a llevar a cabo su propia implementación de iCalculable, aunque cPrueba ya tenga una. Internamente tengo a double, mi número. Luego tenemos el constructor, es un constructor muy sencillo. Recibimos como parámetro un número, lo mandamos a la clase base y bueno, luego internamente lo estamos asignando. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la reimplementación de calcular. ¿Ok? Entonces aquí estamos reimplementando a calcular. Y para poderlo distinguir del otro, bueno, estoy colocando que el texto se imprima en verde
y dice versión de test. De esta manera sabemos que es la versión que se encuentra aquí adentro en test y la operación es diferente. Aquí va a ser mi número más p valor. Entonces ya tenemos una cadena de herencia y tenemos la interfaz en la clase padre implementada y también reimplementada en esta clase hija que es ctest, que está acá. Perfecto, entonces ya tenemos todo lo necesario. Vamos a empezar con las pruebas de esto. Vamos entonces a nuestra clase program donde se encuentra el main. Voy a comentar en este momento para que no tengamos confusiones y luego vamos quitando los comentarios. Entonces, primero, bueno, vamos a probar con la clase prueba. Para esto estoy creando una instancia de cPrueba que se llama O1 y le estoy dando el valor de 45 y luego invoco O1 calcular con 12.5. Veamos entonces la ejecución. Muy bien, aquí dice estoy en cPrueba, entonces bueno, es nuestra versión de la implementación de cPrueba, todo bien. Perfecto. Vamos a crear ahora una instancia de C otra que se llama O2 y le mandamos el valor de 10. Ejecutamos. Esta es la ejecución de O1, esta es la parte de la ejecución de O2 y dice en el constructor de C otra estoy en cPrueba, entonces vemos que está usando la versión de la clase padre porque está en blanco. C otra está usando la versión de la clase padre. Y luego dice saliendo del constructor de C otra. Muy bien, entonces ya vimos que una clase normal que tiene herencia de otra, bueno, pues utiliza obviamente la implementación del padre. Ahora vamos con test. Quitamos el comentario, aquí estoy creando mi objeto O3 que es de tipo ctest, le paso el valor de 45 y cuando invoco calcular paso el valor de 12.5. O3 tiene la reimplementación de la interfaz, entonces en este caso debe de utilizar su propia versión y no la versión del padre. Muy bien, vamos a ejecutar. Estamos ejecutando y aquí tenemos entonces este es O1, este es O2 y este es O3 y vean que aunque O3 desciende, perdón, ctest desciende de cPrueba, está llevando a cabo su propia implementación que es la parte verde y nos dice versión de test 57.5 y comprobamos que las operaciones son diferentes. Entonces ya hemos visto que ctest sí va a utilizar su propia versión, sí se llevó a cabo la reimplementación de la implementación de la interfase. Ok, eso está muy bien. Sin embargo, bueno, pues gracias al polimorfismo, pues podemos usar la versión original si fuera necesario. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy haciendo un typecast de O3 para cPrueba, lo cual es válido gracias a la cadena de herencia. Y luego pues estoy invocando nuevamente calcular con 12.5. Entonces ejecutamos y vemos que en este caso O3 está haciendo uso de la versión de la clase padre gracias al polimorfismo. Esto lo logramos con este código de acá. Entonces estoy haciendo que O3 funcione como un objeto de tipo cPrueba, por lo tanto va a utilizar la versión de cPrueba de esa implementación cuando nosotros invocamos calcular. Pues con esto hemos visto cómo se lleva a cabo la reimplementación de una interfaz cuando tenemos herencia. Espero que este tip les haya resultado útil. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente tip. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.